Hola amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra y bueno, hoy con un tema muy interesante y actual, creo que nos atañe a todos nosotros y le pusimos como título Contexto bíblico del problema de Medio Oriente. Y creo que el día de hoy, estoy seguro que tenemos al pastor Santiago Salazar que sabe perfectamente bien este tema desde el punto de vista bíblico. La verdad es que nos va a colocar desde la época babilónica hasta la época actual. Creo que es poco el tiempo que tenemos para esta extensión tan grande del tema. Pero bueno, pastor, gracias por estar en el programa. Sé que siempre andas ocupado y gracias por ese corazón siempre dispuesto para con Dios y para el programa. Te dejo los micrófonos pues para que puedas saludar y introducirnos en este apasionante tema tan actual y una problemática también muy actual. Gracias, Rafa. Gracias a la gente que se nos une en este programa de Hoy con Dios. Gracias a Miguel por los temas técnicos, a toda la gente que está detrás de este proyecto de hacerlo realidad. Yo no soy un experto en ninguno de los temas, ni en el tema bíblico, ni en el tema histórico. Yo soy una persona que predica el Evangelio y que además soy un ingeniero. Pero soy un apasionado de estudiar, de prepararme y llevo mucho tiempo personalmente interesado por el conflicto del Medio Oriente y con los hechos de los últimos días he estado aún más interesado. Rafa, siéntete con toda la libertad de detenerme, hacerme preguntas donde tú consideres que tu audiencia requiera de un poco más de aclaración, etcétera, pero como bien tú lo ilustraste al comienzo, Rafa, hay que darle celeridad a esto porque es un tema de una enorme extensión, a pesar de que hoy lo vamos a ver, vamos a hacer un zoom out y vamos a verlo brevemente. De todas maneras, es un tema muy, muy extenso. Yo he dividido esta conversación, después de una intro que voy a hacer, he dividido esta conversación, Rafa y amigos, en la respuesta a algunas preguntas que siempre nos están todo el tiempo alcanzando y que durante muchos años muchos de nosotros contestado mal. Y las hemos contestado mal porque o no conocemos la historia o no conocemos las escrituras o ninguna de las dos y incurrimos en conflictos y en imprecisiones muy graves, que es lo que quisiera hoy yo tratar de absolver. Déjame empezar un poco con la introducción. ¿Por qué es tan especial estos días de lo que está sucediendo en Israel? Porque creo que en la audiencia habrá gente que dice, bueno, pero muchas veces ha habido dificultades con Hezbollah, con la yihad, ha habido dificultades con diferentes grupos terroristas que operan en esa zona de Medio Oriente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora interesarnos un poco más sobre esto? Y quisiera contestar eso diciendo que se trata de magnitud, Rafa y amigos. Israel es un país muy pequeño, muy pequeño. Para que nos hagamos una idea concreta, Israel es un país del tamaño del Estado de México, el país completo. Es del Estado de México, o sea, tiene un poco más de 22.000, 23.000 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene el Estado de México. Y básicamente en ese país pequeño, con apenas 9 millones de habitantes, el 7 de octubre hubo un ataque terrorista que las últimas cifras que yo he visto ya hablan de 1.400 y tantos judíos, e incluso no solo judíos, sino personas de otras nacionalidades y otros credos que han sido asesinadas por estos terroristas de Hamas. Entonces, ¿por qué 1.300 personas? Por supuesto, la muerte de una sola persona da para que nos preocupemos, de una sola. Pero con 1.400 y tantas personas muertas en un país de 9 millones de habitantes, es como si pensáramos que esto es como 30 veces las Torres Gemelas. Rafa, es 30 veces las Torres Gemelas. Entonces es una cosa de unas dimensiones realmente exorbitantes. He escuchado a algunos expertos decir que es el ataque violento a población judía más grande que ha sucedido después del Holocausto. Después del Holocausto de nuestro amigo Hitler, este es el ataque individual más grande que ha recibido
el Estado de Israel libre. De manera que es importantísimo, crítico lo que está pasando ahora. Ahora, yo quisiera sentar mi posición. Yo no quisiera hoy hablar en pro de Israel y en contra de los árabes que viven en Gaza o los palestinos que viven en Gaza. Yo de eso no quiero hablar, porque yo no estoy ni en pro ni en contra de ningún. Yo estoy en contra de la violencia. Yo estoy en contra de la violencia. Y cuando la violencia es perpetrada por Hamás contra judíos, yo no estoy contento con eso, ni lo estaría el Señor, ni lo estaría Jesús, ni lo estaría Dios. Y cuando la violencia es perpetrada por el Estado israelí, haciendo de alguna manera excesos para en su retaliación, en su venganza, como lo ponía el primer ministro Netanyahu, pues yo tampoco estoy de acuerdo, porque de facto la palabra venganza no es una palabra que nos gusta a aquellos que seguimos a Cristo. Pero sí quiero decir y quiero meterme al tema de empezar a contestar estas preguntas y estas narrativas, Rafa y amigos, que nos han perseguido por años. La primera narrativa o primera pregunta que yo quiero hoy solucionar o tratar de profundizar es que se dice con frecuencia que los judíos no tienen derecho a esa tierra porque llegaron después. Eso lo escuchas decir en toda parte, sobre todo los jóvenes, esos mismos jóvenes que van en pro del medio ambiente y en pro de muchas cosas y son, como se llama, progre. Les encanta tomar la posición del underdog, del desvalido, del vulnerable. Y entonces dicen, los judíos es un estado poderoso y es un estado que no tiene derecho a estar ahí. Yo quisiera detenerme ahí y decirle y contestarle a los que piensan esto, que esto tiene mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar. La gente cree equivocadamente, algunas personas creen que los judíos llegaron ahí en el 48. No, en el año 48 se le dio un pedazo de tierra a los judíos, pero los judíos no llegaron por primera vez a ese lugar en el año 48. Llegaron en épocas de Abraham, y Abraham fueron 2000 años antes de Cristo. Luego, si me están haciendo bien las cuentas, estamos hablando de 40 siglos, estamos hablando de 4000 años, estamos hablando de estos 2000 que han pasado, más otros 2000. En esa época fue que llegaron los judíos a Canaán. Entonces, no son unos recién llegados, no son unos personajes que son recién llegados. Es más, hay judíos que han vivido ahí siempre. Hay familias y linajes que han estado ahí desde siempre. Claro, hubo una enorme diáspora, que ahora la vamos a explicar, y muchos sí regresaron en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en el año 48, pero ahí ha habido judíos siempre. La otra segunda gran pregunta que surge es que los palestinos son confundidos con los filisteos, y aquí hay un error muy grave que es bueno que solucionemos ahora. Entonces, repasemos un poco la historia. Los judíos llegan a la tierra de Canaán en la época de Abraham. Ahora vamos a ver los versículos cuando son llevados allá. Pero esa tierra estaba ocupada. Había habitantes cananeos, vivían allá los cananeos. Los cananeos eran pueblos que venían de las diferentes migraciones y venían de los diferentes linajes descendientes de Noé. Por ejemplo, uno de los hijos de Noé, aquel que se burló de Noé cuando Noé estaba desnudo y embriagado, el hijo Cam, el que fue después maldecido o maldito, de Cam vienen algunas de las tribus cananeas. Y también la gente que pobló el norte de África, lo que hoy es Egipto, Sudán, etcétera, y lo que se conoce en el mundo occidental como la África Negra, se cree que son los descendientes de Cam. Entonces, había cananeos, no solamente descendientes de Cam, también había cananeos descendientes de otros, pero ya había pueblos originarios ahí. Entonces, llegan los judíos en épocas de Abraham, ¿y qué hacen en la tierra de Canaán? Conquistan Canaán. Primero la conquistan en la época de Abraham y después la conquistan en la época después de Moisés, cuando regresan. Pero en la época de Abraham conquistan. Tan es cierto que hubo conquistas que hay en el Génesis referencias de Abraham como un guerrero, como un
como un hombre que llevaba a su pueblo a la conquista, y no sé si recuerdan el pasaje donde Abraham derrota a un rey muy famoso de una tribu y le lleva el diezmo a Melquisedec, y le lleva el 10% a Melquisedec. Luego, desde ese momento, venían momentos refriegas y momentos de confrontación entre los judíos y los pueblos que había en ese lugar. Entonces, no es cierto que los judíos llegaron en el siglo XX, siempre estuvieron allá. Y tampoco es cierto que a quienes desplazaron cuando llegaron o a quienes conquistaron cuando llegaron fueron a los palestinos. Ese es un error muy grave. El término palestino viene de filistea. Los filisteos y los palestinos idiomáticamente es el mismo término. Es un error idiomático porque esas dos letras, la P y la F en el árabe son el mismo símbolo. Suenan diferente, pero son el mismo símbolo. Entonces, ¿quiénes eran los filisteos? Que están ampliamente mencionados en la Biblia. Los filisteos eran unos inmigrantes que llegaron de diferentes lugares del Mediterráneo y se llamaban los pueblos del mar. Y no solamente eran los filisteos, había muchos, eran 12 pueblos. Uno de esos muy importante eran los filisteos. ¿A dónde llegaron los filisteos y cuándo llegaron? Los filisteos llegaron al norte de Egipto, a ese pedacito que queda al sur de Israel, que se llama Gaza. Ahí fundaron 5 ciudades, se llama la Pentápolis, no la Decápolis, de la que se habla en épocas de Jesús, en otro lugar, sino las 5 ciudades, muchas de ellas muy famosas hoy por el conflicto. Gaza, Ashkelon, Asdod, había varias ciudades, 5 ciudades. Bueno, esas ciudades fueron fundadas o iniciadas por los filisteos, pero en el siglo XII antes de Cristo. Los judíos llegaron en el siglo XX antes de Cristo, o sea, 20 siglos antes. Esto fue en el 12 antes de Cristo. Y estuvieron ahí, prosperaron, tenían un manejo de los metales diferente, etcétera, y prosperaron, y sí fueron enemigos de los judíos, enemigos acérrimos. Acordémonos quién era Goliat, era un filisteo. Acordémonos contra quién termina perdiendo el primer rey de Israel, Saúl, contra los filisteos. Acordémonos que Sansón tiene un problema, al final termina matando a una cantidad de filisteos porque se enamora de una filistea, que era Dalila, etcétera. Entonces, claro que hay innumerables momentos donde hay confrontación, pero hubo confrontación porque compartían la misma tierra, pero no porque los hubieran desplazado. Entonces, la gran pregunta es: ¿por qué terminan llamando eso Palestina? Empiezan a llamar eso Palestina en el siglo II y lo empiezan a hacer los romanos. El emperador Adriano, en el año 134-35, sofoca una refriega, una revuelta judía muy grande, como las que había pasado con épocas de Masada. Entonces, cuando sofoca la revuelta, está harto de las revueltas de los judíos y entonces decide hacer unas órdenes de exilio muy fuertes y prohíbe la migración a Judea. Entonces ya no pueden migrar los judíos a la provincia de Judea, que así se llamaba en épocas de Jesucristo, la provincia de Judea, y le cambia el nombre y le pone Filistea. Y le pone Filistea precisamente para molestar a los judíos, porque es como si le pusieran el nombre de los enemigos. Entonces le puso Filistea y después el término se vuelve Palestina. Entonces hay judíos nacidos ahí antes del 48 cuyo pasaporte dice: yo soy judío palestino. ¿Cómo puede ser un judío palestino? Porque los palestinos no son una etnia, los palestinos no son una religión. Palestina era el nuevo nombre dado por los romanos a una provincia que nosotros conocíamos en época de Jesús como Judea. Entonces de ahí viene esa gran confusión. Entonces los palestinos y los judíos vivieron muchos años en paz, porque acordémonos que esa enorme lucha a muerte comienza con el advenimiento del Islam. Y el Islam sucede en el siglo V. O sea, hablamos que Adriano estuvo en el siglo II, el Islam en el siglo V. O sea, 2500 años después de Abraham aparece el Islam. Y es donde empieza a haber esta separación tan grande. Bueno, explicado eso. Que también ahí viene desde la época de Abraham, ¿no? Cuando... Correcto, porque son padre de los dos.
Abraham es padre de Isaac y de ahí vienen los judíos, Abraham es padre de Ismael y de ahí vienen los hebreos, o sea que tanto los árabes, o sea que tanto los árabes como los judíos tienen origen semita. ¿Por qué? Porque Abraham viene del hijo Sem, de Noé. Así como Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem viene Abraham y las dos ramificaciones, tanto árabes como judíos, vienen de Abraham. La gente también cree que los árabes, la distinción árabe es un tema étnico. No es un tema étnico. Árabe es todo aquel que habla árabe. Todo aquel que habla árabe es un árabe, pero puede haber diferentes etnias en los árabes. Bueno, muy bien. Voy a pasar a un segundo punto muy importante, Rafa, y es ¿por qué llegan los hebreos a Canaán? ¿Por qué? Porque primero se llamaba el pueblo hebreo, que venía de un descendiente que se llamaba Hebre, por eso se llaman, primero fueron hebreos, después fueron judíos. Si nosotros vamos a nuestra escritura y vemos Génesis 12, no sé si Miguel lo pueda poner, pero en Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el versículo, a la tierra que te mostraré. No le dijo, pon el GPS y pon cualquier parte. No, le dijo a la tierra que te mostraré. Y todos sabemos que Abraham llegó con su parentela a la tierra de Canaán. Y recordamos pasajes donde lo hizo subir en un monte alto y le dijo, mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oriente. Y dice, toda esa tierra te daré como heredad. Y tu descendencia será incontable como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y ustedes saben el resto de la historia, pero no es que Abraham haya llegado de mutuo propio a Canaán. No, Abraham llegó a la tierra que le mostraron. Entonces, pretender que el Estado de Israel no esté ahí, sino que esté en Uganda o esté en Argentina, como algunos otros sionistas pensaban, es un exabrupto, es un disparate, es jalado de los pelos, porque el judaísmo también es una religión y también quiere recordar ese origen primigenio que tiene de Abraham. Yo que sepa, nunca he leído un pasaje de la Biblia donde Abraham hubiera estado por allá por Uganda o por allá por Argentina, a pesar de que el Papa es argentino. Entonces, yo no he visto eso. Entonces, eso es un disparate. ¿Dónde tienen que estar los judíos y en dónde le tocaba a la ONU darles esa autonomía y darles un pedazo de tierra? En la tierra de sus ancestros, donde llegaron con Abraham. Voy a saltarme, a una tercera pregunta muy importante, Rafa, y es la siguiente. ¿Qué promesa recibió el pueblo judío además de la tierra? Porque ya sabemos que le prometieron una tierra. Jehová le prometió una tierra. La pregunta es, ¿le prometió algo más? ¿Algo más? Leche y miel, ¿no? Pero eso fue en la época de Moisés. Primero fue la tierra de Canaán y después cuando los sacó de Egipto, les dijo que los iba a llevar a la tierra donde fluía leche y miel. Entonces, ¿qué promesas hubo? Hubo incontables promesas. Voy a leer algunas. Mira, por ejemplo, Jeremías 30:10, Rafa dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová. Y cuando dice siervo mío Jacob se está refiriendo a Israel, porque acuérdate, el nombre de Jacob, ¿cuál era? El nombre de Jacob era Israel. Entonces, dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá. Y oye lo que dice acá, eso es impresionante, dice, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Luego hay una promesa de tranquilidad. En algún momento el pueblo elegido tendrá tranquilidad. No sabemos cuándo, no parece que fuera esta semana pasada, pero sí hay una promesa de tranquilidad. Para no aburrirte con muchos, voy a leerte Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que hay una promesa de sustento, de provisión, de ayuda, de justicia al pueblo de Israel. Muy bien, pero resulta que cuando pasamos por alto que existe un Nuevo Testamento y cuando pasamos por alto que hubo un hombre con una influencia enorme, que hizo que lográramos entender los secretos encriptados en la Escritura, es el apóstol Pablo, uno cae en otra gran mentira, y es: los judíos son salvos por linaje, y simplemente por ser linaje de Abraham, pásele lo que les pase, serán salvos y estarán allá arriba. Y esa es una gran imprecisión. Y aquel que fue capaz, Rafa, de echar luz sobre este lugar tan complejo de comprender fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, en todas sus epístolas, no es sino brillante, pero hay una en particular donde es aún más brillante. Es la pluma de oro del Nuevo Testamento y es la carta de los Romanos. En la carta de los Romanos, en Romanos 11, del 16 al 24, el apóstol Pablo se deja venir con una metáfora, comparando a nosotros los gentiles y a los judíos con dos tipos de olivo: el olivo original y el olivo silvestre. Y empieza con una lección de jardinería, a tratar de explicar el plan de salvación. Y es una explicación brillante. Si tienen a la mano, leer Romanos capítulo 11 desde el 16, háganlo, yo les voy a leer un pedazo. En el 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A ti y a mí, que somos gentiles. ¿Y cuáles son las ramas desgajadas? Los judíos. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Es decir, no te creas más que los judíos, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo sea injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás tú cortado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los judíos fueron incrédulos, y como fueron incrédulos, fueron desgajados del olivo. Desgajados. Tú y yo creemos y creímos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos como Señor y como Salvador. No solo como Salvador. Aceptarlo como Salvador es súper cool. Todos queremos eso. Pero aceptarlo como Señor, no todos. Nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador. ¿Y qué pasó cuando hicimos eso? Fuimos injertados en el olivo natural. Pero nos está diciendo el apóstol Pablo que no se te suba el aceite de aceituna, que no se te suba, porque así como a mi propio olivo natural lo desgajé, y te puedo desgajar. Tú estás aquí por fe. En el momento que tú no la tengas, eres desgajado del olivo. Entonces, esto nos hace entender completamente el famoso concepto del que se habla, Rafa, que con el nombre de remanente. Todo el mundo habla de remanente, ¿cierto? ¿Y quién es el remanente? El remanente es esos judíos que no fueron desgajados, más nosotros. Todos esos juntos hacemos parte de lo que se llama el remanente. Y las promesas que yo leí antes, las de Jeremías, las de Isaías, son para el remanente.
los que estarán tranquilos, los que serán sustentados, los que serán provistos, etcétera, es el remanente. Es el pueblo de Dios, ¿no? Exactamente, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Ahí no nos confundamos con nacionalidades y etnias, no es el pueblo judío. ¿Habrá judíos? Sí. ¿Habrá judíos? Sí. ¿Considera muy especialmente Dios a su pueblo judío? Sí. ¿Yo por ser judío y ser circunciso y linaje de Abraham ya estoy salvo y no necesito la fe? No. No, sí necesito la fe. Entonces, esto nos lleva a la cuarta pregunta, Rafa, y perdón que voy muy rápido, pero nos lleva a la cuarta pregunta y es, ¿por qué unos judíos fueron desgajados? ¿Y por qué exactamente el pueblo judío rechazó al Mesías? Porque el pueblo judío fue el que rechazó al Mesías. Yo sé que tú has visto películas en Hollywood y ves y crees que fueron los romanos. No, no te confundas. No te confundas. Los romanos ejecutaron, porque los romanos gobernaban sobre Judea y los judíos en su posición subordinada no podían darle la pena de muerte a nadie, imputarle la pena de muerte a nadie porque necesitaban el permiso de los patrones. Pero quien llevó a Jesús a la cruz no fueron los romanos, fueron los judíos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Esto da, Rafa, para que me invites a otra plática de estas y para que hablemos solo de esto. Pero aquí lo voy a decir rapidísimo. Hay 4 razones muy grandes de por qué el pueblo judío rechazó al Mesías. Primero, ellos esperaban un Mesías libertador, que los libertara de la opresión de los romanos. Ellos no esperaban un Mesías que se parara allá en el discurso del monte, en el sermón del monte, y dijera que si tú eres golpeado en una mejilla, voltees la otra, y que si tienes una capa se la des a otra persona. Ellos no estaban esperando ese Mesías, estaban esperando un Mesías libertador. Primera cosa, no lo supieron ver. Segundo, muy importante, los judíos tenían un problema muy serio con el concepto de la Trinidad, porque uno de los fundamentos del monoteísmo judío, que a propósito es el primer pueblo monoteísta. Los cristianos vinimos después de Cristo, pero el primer pueblo monoteísta, donde no estaba de moda ser monoteísta, era lo contrario, eran los judíos. Y los judíos tienen un concepto que se llama el Shema, y el Shema está en el Deuteronomio y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Para que los judíos lograran digerir el concepto de la Trinidad, eso era un tema muy condimentado para ellos, no se lo podían tragar. Tercero, muy importante, Jesús les pareció blasfemo, y les pareció blasfemo porque Jesús se atribuía cosas que ellos consideraban que un hombre no lo podía hacer. No sé si recuerdan el pasaje cuando un paralítico es sano, y al final, está en Marcos 2, 9, 11, y al final Jesús le dice esto: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Eso le estaba diciendo para molestar a los fariseos. Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Eso entraba en contravía para los fariseos y para los religiosos judíos, porque este hombre se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Y además ese fue el cargo con el que Poncio Pilato los lleva a la cruz. Ese fue el cargo. Y cuarto y último, pero como te digo, podríamos hablar horas de esto, Rafa, este es el concepto más potente de todos, Rafa. La idolatría de los hebreos, porque cuando se fueron al exilio en Babilonia y regresaron contaminados de creencias politeístas de los babilonios, de los asirios. Hicieron sacrificios de niños, hicieron una serie de cosas abominables. De las famosas religiones sincretistas, sí, ¿no? El sincretismo, correcto, hicieron de todo. Entonces, esa idolatría... El tema de el tema de los samaritanos, ¿no? Los samaritanos. Había esa diferencia. De los samaritanos. Esa diferencia. Sí, y ese problema de la incredulidad, que todos sabemos que Dios, Rafa, es un Dios celoso.
Él te quiere a ti para Él solo, a mí para Él solo. Él no te quiere compartir con nadie, con nadie. Entonces, mira lo que dice Isaías 6, 9, 10. Esto es impresionante. Y escrito 600 años antes de Cristo. Y que lo leyeron los judíos, pero no lo entendieron. Mira lo que dice. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Es decir, el mismo Dios, por la idolatría, los hizo no ver al Mesías. No lo pudieron ver. Entonces, que no nos vaya a pasar a ti y a mí, Rafa, que por un pecado tan serio como la idolatría, no veamos lo que tenemos que ver y no oigamos lo que tenemos que oír. Y no nos pase que no estemos todos los días esperando la segunda venida, sino que estemos ocupados en otra cosa. Porque ¿en qué nos debemos ocupar? En los negocios de mi Padre, como dijo alguna vez Jesús a los 13 años en una sinagoga. Estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Muy bien, entonces, el pueblo judío... Pastor, una pregunta. También esa parte que a mí me parece súper interesante y teológicamente nos podemos pasar aquí todo el mes platicando del tema. No, el Mesías primero le da el mensaje al pueblo judío, a los hebreos. Lo rechazan y se va con los gentiles. Correcto. ¿No? Y con los griegos y con todo el demás pueblo. Entonces también fue la oportunidad de nosotros injertarnos en el olivo, ¿no? Correcto, porque en el plan de Dios, por supuesto, estaba a compartir el plan con los judíos. Por ejemplo, Mateo, el evangelista Mateo, es el evangelio para los judíos, escrito en el lenguaje que les interesaba, con las figuras y las metáforas y las cosas que ellos entendían. Y después Lucas le habla a los gentiles. Lucas le habla mucho más a los gentiles, pero como tú dices, de eso podríamos hablar tiempo inmemorable. Vuélveme a invitar, que yo siempre te digo. En el punto, la pregunta quinta muy importante, Rafa, es: ¿haber rechazado al Mesías tuvo consecuencias para el pueblo judío? Hay que preguntarse eso, porque es que la gente ve hoy al pueblo judío y dice, es un país tremendamente próspero, es un país así de diminuto y es una potencia militar, es una potencia tecnológica, es una potencia farmacéutica, es una potencia de agroquímicos y de agronomía y de investigación y de financiera en todo. Entonces, ellos creen, sobre todo los jóvenes, que Israel ha sido así siempre y que nunca se la ha pasado mal. Déjame te hago un recuento de si tuvo o no consecuencias, Rafa, y si las consecuencias las ha pagado con creces el pueblo judío. Mira, las masacres empezaron muy temprano en la historia, muy temprano. Hubo masacres desde los egipcios, continuaron las masacres los asirios, continuaron las masacres los babilonios, y hubo, no sé, ¿te acuerdas tú que los egipcios diezmaban la población? Cuando Moisés iba a nacer, no podían nacer niños, nacían mujeres, no podían nacer hombres. Entonces ya había un ataque muy fuerte contra la población judía desde el antiguo Egipto, perdón. Y después vinieron otros tantos. Han sufrido masacres, persecuciones, rechazo, aislamiento. Hoy mismo tú ves en los periódicos y en los países que se dicen democráticos, hay rechazo a los judíos. Mira, cuando ellos llegan... En el tema, en los romanos, también diezmaron a la población horrible. En la guerra de los judíos, ¿no? Horrible. Ahí ves con el tema de Josefo, que es un historiador, sí. Comenta que mataron cerca de 1 millón de judíos. Entonces es peor que Hitler. Los romanos fueron los peores. Los romanos fueron peores proporcionalmente hablando que Hitler. Entonces, pero si tú te vas antes, los babilonios, cuando llegan y toman el reino del sur, en el camino, cuando llegan al reino, a Judea, finalmente en su paso, ellos conquistan a los filisteos, y los filisteos dejan de existir, ya no vuelven a aparecer en la historia. Entonces existen del siglo XII al siglo VI o V
antes de Cristo y allá no vuelven a aparecer los filisteos. Pero ahí, acuérdate que los judíos son llevados al exilio. Acuérdate, por ejemplo, Daniel. Daniel es llevado un niño al exilio y jamás regresa, jamás regresa. Y seguramente no les fue muy bien en su exilio. Después en la época de los griegos, en la época helenística, también hubo invasiones, también hubo ataques muy fuertes contra los judíos, pero los peores, claramente, lo que tú dices, fueron los romanos. Los romanos, desde la época donde surge el cristianismo, y desde antes hay persecuciones muy grandes al pueblo judío, al punto que la gran diáspora, que quiere decir dispersar a los judíos, sucede en el siglo I, siglo II y siglo III de los romanos, en esto que te estaba contando primero de Adriano. ¿Y para dónde se van los judíos? Pues se van al sur del Mediterráneo, a los países del Mediterráneo, de Asia Menor, algunos países que hoy están en el norte de África, algunos países que están en el sur de Europa, etcétera, y ahí se establecen los pueblos judíos. Pero su pesadilla no terminó ahí, Rafa. Esa pesadilla continuó. Esa pesadilla después en el siglo XV vienen los reyes católicos de los reinos de Castilla y Aragón y expulsan a los judíos en el 1492. Después vienen el Imperio Bizantino, después vienen los otomanos, que es esta gente de Anatolia, de lo que es hoy Turquía, que dominan toda esa parte y son unos guerreros fabulosos, increíbles, que llegaron a ser tremendamente dominantes en esa parte del territorio. O sea que la historia de sufrimiento ha sido y muy grande. Y después de que el Imperio Otomano es derrotado al final de la Primera Guerra Mundial, y todos sus dominios son repartidos en una mesa, repartidos así como si fuera comida, pues terminan creando una cantidad de países, se los otorgan a los ingleses, a los franceses, etcétera, una cantidad de países del norte de África, y ya más adelante, en el año 39, viene Hitler, que diezma 6 o 7 millones de judíos en campos de exterminio. Y finalmente ya el mundo completamente lleno de cargos de conciencia, con 2/3 de la votación en las Naciones Unidas, Rafa, le dan un pedacito de tierra a Israel. Israel se establece. El día que se establece, Rafa, el día que se establece Israel, hay la primera guerra contra los vecinos. En el año 48 fue la primera. O sea, no esperaron al día siguiente los árabes. Y después, 9 años después, en el 56, otra crisis contra 3 o 2 países árabes juntos. Después viene la crisis del 67, la de los 6 días. OLP, ¿no? Y ya eso vino después. Pero antes de, pero hubo la guerra de los 6 días en el 67. Yom Kippur. No, esa fue en 73, pero en el 67 es la crisis de 3 países, se viene Siria, se viene Egipto, se viene Jordania, todos contra Israel, y en 6 días Israel los derrota. En el 56 había perdido el Sinaí, Israel, porque había perdido Egipto, el Sinaí, porque Israel le quitó ese pedazo. Y después la que tú mencionas, en el 73, hace 50 años, la guerra del Yom Kippur, otra vez varios países de esta confederación pan-árabe, de lo que confederación a los países árabes, se van contra Israel, y también en la guerra del Yom Kippur hace 50 años vuelve a ganar. Entonces ganó en el 48, ganó en el 56, ganó en el 67 y ganó en el 73, y va a ganar esta vez. Rafa, va a ganar esta vez porque está escrito. Israel no va a ser derrotado porque está escrito, no va a ser derrotado. Y esto me da pie un poco a meterme en el siguiente punto muy importante. Los judíos, por supuesto que van a sufrir mucho en la gran tribulación, porque como muchos de los judíos no son creyentes, yo no sé si la gente que nos esté escuchando sea el rapto para ellos va a suceder antes de la tribulación o en la mitad o después, no sé, pero no importa. Cualquiera de las posturas es aceptada. El hecho es que donde suceda el rapto, tú solo eres raptado si aceptaste al Señor. Pero como los judíos no lo han aceptado, entonces se van a echar o la gran tribulación completa o un cachito, y lo que les va a pasar no es bonito, porque la Biblia habla de la humanidad, lo diezmada que va a quedar después de la gran tribulación. Incluso la Escritura dice: haré los días más cortos para que sean llevaderos. Imagínate, para que los días tengan que ser más cortos para que sean llevaderos. Y esto me lleva
al sexto y penúltimo punto, Rafa, y es qué señales hay hoy en las profecías que parecieran ser muy diferentes o muy discientes. Acordémonos de algo, Rafa. Desde un micrófono o desde un púlpito no se puede decir cuándo son el fin de los tiempos, porque el que diga eso es un charlatán. Y no solo un charlatán, sino que va en contra de las Escrituras, porque las Escrituras claramente dicen el día y la hora. Nadie lo sabe, solo el Padre. Entonces, si ni siquiera lo sabe Jesús, ¿qué lo va a poder saber este servidor? Entonces, yo lo único que estoy diciendo es que hay una Escritura que es particularmente sospechosa de estar refiriéndose a tiempos actuales. Y es la profecía de Ezequiel 38 y 39, donde se habla de Gog y Magog. Y hay algo, voy a leerles un pedacito apenas, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y en el cuarto dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, y a todo, y de todo en todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Y después dice, Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas. Bueno, aquí está hablando de una confederación de 7 estados en contra de Israel. Hoy estamos viendo que es Hamás, y Hamás en realidad no es un estado, no es un estado. Pero todos sabemos que detrás de Hamás está Irán. Irán es el financiador de Hamás. Pero aquí habla de 7. Uno de ellos es Irán, con su nombre antiguo, Persia. Aquí dice Persia. El otro es Cus. Cus es todo el norte de África, lo que hoy es Sudán. Gomer y Togarma. Togarma se sabe por historia que es la península de Anatolia, que es Turquía. Y Gomer se cree que son algunos pueblos europeos un poco más al norte, donde podría estar Alemania y Austria. Y el gran príncipe del norte se cree que podría llegar a ser Rusia. Entonces, si hay estos 7 países, pero algunos dirán, pero Santiago, ¿dónde estás leyendo eso? No, yo no estoy diciendo que haya 7 confederados en contra de Israel hoy, pero lo que yo te estoy diciendo es que si Israel se defiende de Irán, escúchenme esto, si Israel se defiende de Irán, porque ¿por dónde se mata una serpiente? ¿Por la cabeza o por la cola? Claro, por la cabeza. Por la cabeza. Y la cabeza de Hamás no es Palestina, no es Gaza. Entonces, si Israel decide matar la culebra por la cabeza, otros van a meterse. Y van a meterse los aliados de Irán. ¿Y quiénes son los aliados de Irán? Rusia. ¿Y quién es un aliado de Rusia en todo esto? Turquía. Y de pronto, este verso o este capítulo de Ezequiel 38-39 toma un cariz muy diferente. Pero yo no quiero cerrar esto así, Rafa. Yo no quiero cerrar esto con una cosa completamente apocalíptica y completamente devastadora, porque yo quiero decirle al que nos está oyendo que si nosotros hemos aceptado aquí en el corazón al Señor, nosotros no tenemos una promesa de que no habrá tribulaciones ni sufrimientos. Eso no viene en el boleto. El boleto que yo compré, que yo recibí por gracia, no dice eso. Pero sí dice una cosa muy importante, y es que seré salvo. Seré salvo. Y también dice otra cosa muy importante, que cuando Jesús venga la segunda vez, esta sí, como un rey libertador, a libertar a su pueblo, cuando venga acá y se pare en el Monte de los Olivos y se rompa el Monte de los Olivos, como dice la Escritura que vendremos a gobernar con él por 1000 años. Él va a ser el rey y nosotros estaremos acompañándolo y sirviéndolo en el proceso de gobernar esta tierra por 1000 años. De esa promesa me apropio yo, Rafa. No estoy seguro de que no vaya a haber sufrimientos, pero sí le pido a todo el que esté escuchando esto que no hay que estar angustiado, que hay que estar ocupado, que no es lo mismo. ¿Y en qué tenemos que estar ocupados? En los negocios de mi Padre. Sigue haciendo tu chamba. Tú sabes, Rafa, que yo trabajo, tú también, tenemos trabajos seculares. Sigamos haciendo la chamba porque hay que traer comida a la casa. Pero los negocios del Padre son más importantes. Que no nos sorprenda esa trompeta con las lámparas sin aceite. Que no nos vaya a pasar que en ese momento estábamos distraídos
y no teníamos aceite esperando al novio de esa gran fiesta de las bodas del Cordero. Entonces, estemos expectantes, vigilantes, despiertos, ocupados en las cosas correctas. El fin puede ser mañana, Rafa. El rapto puede ser pasado mañana o el sábado o el domingo, o puede que sean muchos años, no lo sé, no lo sé. No me es dado saberlo, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, pero lo que sí se nos ha dicho es que estemos vigilantes. Y la promesa es enorme. Gobernaremos con el Señor acá por 1000 años y después tendremos vida eterna. Y después habrá cielos nuevos y tierra nueva y ahí sí, como dicen los gringos, happily ever after. Todo estará perfecto. No habrá pecado, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no envejeceremos. Todo eso será maravilloso. Yo quiero que la gente se quede con ese mensaje. Con ese mensaje. El mundo está convulsionado, pero cuando miramos hacia arriba, Dios sigue sentado en su trono y Dios sigue gobernando. Y para mí ese es el mensaje más importante, Rafa. Amén. Y de hecho se viene a establecer el reino de Dios. Aquí ese es el gran mensaje, sí, ¿no? De todo esto también. Pastor, vamos a pasar a la... Qué interesante, la verdad es que es poco el tiempo que tenemos y son tanta información que nos diste que hay que irla desmenuzando. Es para que se grabe el programa y que lo volvamos a ver, ¿no? Está muy interesante. Sí. Pero bueno, como todo, pues tenemos que pasar a la sección de noticias, Pastor. Yo quiero empezar, hay 3 noticias importantes. Y la primera, pues quiero empezar contigo, con la iglesia que tienes en el Estado de México, en Interlomas, ahí en Jesús del Monte, que también yo soy asiduo tuyo para verte. Y me gustaría que nos platicaras un poco de Unidos. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Nosotros tenemos una iglesia, Dios nos ha dado un templo hermoso, es chico, pero es hermoso. Estamos aquí sobre la Jesús del Monte, esa avenida Jesús del Monte 261A, aquí en Huixquilucan, en Interlomas. Siempre habrá una silla esperándote a ti, Rafa, o a cualquiera de tus oyentes el día que pasen por estos territorios, por estas zonas de la Ciudad de México, del Poniente. Aquí los estaremos esperando. Es una iglesia donde vas a ser recibido que con una sonrisa y con un abrazo. No es una iglesia de gente perfecta, porque tampoco hay hospitales de gente sana. Es una iglesia donde todos tenemos cosas que corregir y cosas que mejorar, pero tú no te vas a sentir señalado. Es una iglesia de sana doctrina. Es una iglesia con una alabanza muy linda. Yo vivo muy enamorado de ese ministerio, o más bien de lo que Dios en su enorme misericordia nos ha permitido hacer en ese ministerio. No es una iglesia multitudinaria. Te mentiría si te digo que todas las sillas están llenas, no están llenas, pero por la gracia de Dios un día lo estarán. Y un día tendremos casa llena y habremos traído más y más personas al reino. De manera que están todos invitados. Jesús del Monte 261 ahí nos reunimos todos los domingos y el servicio es a las 11:00, porque es una iglesia que parece hecha con un reloj suizo. 11:00 empieza el servicio en ese lugar. Está fácil de acceso porque tiene su estacionamiento abajo, cubierto. Es en Jesús del Monte donde está la iglesia, está el angloamericano, ¿no? La escuela. Un poquito más allá. 100 metros adelante. 100 metros más allá. Sí, la verdad es que yo cuando voy, están muchos amigos míos que los conozco desde hace muchos años, que sé que se preparan constantemente. La maestra Maritza, de hecho, me da clases los miércoles a las 8 de la noche, sí, de bíblicas, padrísimas, ¿no? Hay temas para niños, ¿no? Eso sin decir, Rafa, que tenemos una pastora que es María Esther Galindo, que... acuérdate que no se es pastor cuando se conoce la escritura necesariamente, se es pastor cuando se tiene un corazón lleno de amor. Y ella tiene las dos cosas, conoce las escrituras, ha caminado con Cristo por muchos años, pero además tiene una cosa que hace mucha falta en muchos lugares, y es un amor abundante. Maris no sé, es lo más dulce que hay con la gente, con todos los congregantes. Es una mujer sabia, es una mujer respetuosa, sabia. No es la iglesia donde vas a oír gritos, es una iglesia moderada, tranquila. Si tú
quieres dejar que el espíritu no pasa nada, nadie te va a mirar, nadie te va a decir que está bien o está mal. De manera que invita a tu familia, congrégate, acércate al Señor. El tiempo se está acabando, el tiempo se está acabando y tú no puedes llevar tu vida cristiana sin congregarte, porque es muy difícil hacerlo. No es que no congregarse sea pecado, no. Si te dicen eso, te están mintiendo. No, pero si tú te congregas, mantienes alimentando tu fe, mantienes en comunión con un grupo de gente que piensa como tú y entre todos nos ayudamos. El apóstol Pablo dice que esto es una carrera, como atlética. Hay que ayudarse, hay que empujarse 1 kilómetro, otro empuja a otro, otro le da agua a otro. Esto es una carrera por obtener finalmente la gracia, la salvación por gracia. De manera que los esperamos a todos, Rafa. Pues sí, le ha encantado la pastora Maris también, estupendas prédicas que da con una sana doctrina, ¿no? Y verdadera. Amén. Pastor, la segunda noticia es que voy a dar un taller que va a aparecer por aquí el banner, un taller de escritura creativa, y le he puesto Descubre el poder de las palabras. Está muy enfocada, a lo mejor me puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy creativo y yo nunca he escrito y no tengo ganas y me parece aburrido. Va a ser el taller muy interactivo, muy padre. Desde las primeras clases se va a aplicar el conocimiento que hagas mucho al tema moderno de redes sociales para poder expandir el evangelio por medio de toda la tecnología que hay, ¿no? Y se lo recomiendo mucho. La duración empieza en enero, es enero, febrero y marzo, son 3 meses. Yo les voy a dar todo el material que vamos a ocupar varios libros, no necesariamente teológicos, va a haber uno secular, de una escritora francesa que a mí me encanta, pero es lo que yo le llamo, de ahí yo agarro mis tesoros literarios y los voy apuntando, y cuando necesito sacar un artículo a una prédica, de ahí saco mi tesoro literario, ¿no? Entonces, saber que aprendas cómo aplicar esas herramientas literarias a toda la cuestión de entrega del evangelio, que ahora creo que es necesario. Y bueno, pues ahí se los dejo. Es en enero. Me pueden mandar un mensaje aquí al programa o a mi fanpage en Facebook y yo les doy toda la información. Y bueno, tercero es en Noticias del Reino, que aquí también van a ver un artículo, salió el día de hoy, no hay otro evangelio. Tenemos varios maestros, varios teólogos que nos escriben en el periódico y sale un artículo diario. Y los días viernes salen una audiocrónica bíblica, donde son crónicas de teólogos reconocidos con historias excelentes que te atrapan y se las puedes poner a tus hijos o tú mientras vas manejando. Para eso las hicimos. Algún amigo que vayas a visitar al hospital, pues que se las pongas. Y los sábados son crónicas bíblicas escritas, son temas que sí te tardas 10, 15 minutos en leer, pero son temas teológicos donde vas a aprender y te vas a edificar en tu relación con Dios, en saber quién eres tú, qué promesas tienes con Él. Y bueno, con esto acabamos la sección de noticias, Santiago. Y bueno, pastor, yo nada más en conclusión, porque pues ya se nos vino el tiempo encima, ¿tú qué sugieres? Porque estos tiempos no van a mejorar, vamos a ver todas las noticias cada vez más malas y peores, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres en este final de los últimos tiempos? Mira, yo te diría que la mayoría de la gente que está caminando en el evangelio, te diría que no veas noticias, yo te diría que sí las veas, porque no puedes estar ignorante a lo que está pasando. Entonces tienes que seleccionar tus fuentes, saber qué ves y estar al tanto de lo que está pasando, pero no me gustaría que entráramos en una espera ansiosa y en una espera de preocupación, sino que entráramos en una espera activa. Mi consejo sería que la espera tuya y mía deba ser activa, que siempre estemos haciendo algo, que nos esté acercando a el propósito y a la idea original de diseño
que tú y yo tuvimos cuando fuimos creados por Dios. Fuimos creados para algo y por algo. Ese propósito es el que tenemos todos los días que ir cumpliendo. No todo el mundo tiene que predicar. No, no todo el mundo tiene que predicar. Es el cuerpo, el reino de Dios es como un cuerpo también. Hay manos, hay hígado, hay oídos, hay cráneo, hay de todo. Entonces, esos talentos que tú tienes, esos dones que Dios te dio, porque todos tenemos algunos, hay que ponerlos al servicio de esa gran empresa llamada la salvación. Tenemos que hacer que el evangelio llegue a un mayor número de oídos, a un mayor número de oídos. Esta espera no es sino una espera que refleja el amor de Dios, porque Dios está esperando que más gente oiga, y que más gente oiga, y que más gente oiga. Y termino con esto, Rafa. Tú y yo podríamos ser la única posibilidad y el único vehículo o vínculo que tiene una persona con su salvación, porque a través de nosotros escuchará el evangelio. Si nos quedamos callados, podríamos estar quitándole a la persona la oportunidad de ser salvo. Amén. Y de hecho es la gran comisión que tiene la iglesia, ir y hacer discípulos por las naciones, ¿no? Y pastor, te agradezco mucho el que hayas podido estar aquí. No va a ser la última vez, como sabemos, pues es un tema muy amplio. Gracias por tu explicación, la diste muy sencilla, con puntos muy claves, me encantó. Y bueno, yo espero que haya llegado también esta información verdadera y que no nos llenemos de cosas que no son nada más. Esta verdad es bíblica y está apoyada pues en las escrituras. Pastor, amén. Gracias. Y amigos, pues nos vemos el próximo viernes, el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Hoy con Dios. Hasta luego, que tengan un lindo día y semana. Hasta luego. Gracias.